Buenas, estimados alumnos. El día de hoy en la clase de Derecho Laboral vamos a ver prácticamente lo que son las fuentes del derecho laboral, qué es una relación laboral y contrato de trabajo, cuáles son las formas, tipos y elementos de un contrato, así como la prescripción y los recursos en materia de derecho laboral. En definición, el derecho laboral es una rama del derecho cuyos principios y ramas jurídicas tienen objetivo la tutela del trabajo humano. O sea, es la relación, es el vínculo entre una persona natural y una persona natural o jurídica, ¿verdad? Que se da una relación contractual regulada por el Código del Trabajo, ¿verdad? Y se establece esta relación laboral. Es muy importante determinar que una relación laboral es entre un empleado, que es una persona natural, y un empleador, que es una persona natural o jurídica. ¿Qué significa eso? Significa que en una relación laboral no puede ser una persona jurídica con otra persona jurídica, sino que es una persona natural con una persona natural o jurídica. Hay que estar claro en este sentido. ¿Cuáles son las fuentes del derecho laboral? La Constitución Política de la República, ahí establece, ¿verdad?, todo lo relacionado al trabajo, que toda persona tiene derecho a un trabajo digno, ¿verdad?, que lo regula las diferentes leyes en materia laboral, la jurisprudencia, o sea, situaciones de decisiones de los tribunales en materia laboral que pueda servir para aplicarse a otros trabajadores, ¿verdad? Que son decisiones de sentencias judiciales que se pueden aplicar en casos análogos en una situación determinada. La ley, en este caso, tenemos la ley, en el caso de la empresa privada, está la ley 185, que es el Código del Trabajo, que es lo que vamos a desarrollar más, porque en el caso del Estado, existen unas diferentes leyes que regulan a las instituciones del Estado. La más común es la ley 476, ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, que se aplica a casi todos los ministerios del Estado. Entonces, no, en todo caso, las leyes de nosotros, que vamos a estudiar un poco más, son las leyes de carácter privado, o sea, que regulan la actividad privada. En caso de, tenemos la ley 185, Código del Trabajo, tenemos la ley de servicio doméstico, la 666, la ley de docentes horarios, etc. Y por último, los tratados internacionales, como por ejemplo la Organización Internacional del Trabajo, que tiene que ver con muchos tratados que existen a nivel internacional. Otras fuentes del derecho laboral es la convención colectiva. Hay muchas instituciones que tienen convenios colectivos y mejoran las condiciones de los trabajadores más allá de lo que establece el Código del Trabajo. La costumbre y usos locales, ¿verdad? Hay empresas que tienen determinada costumbre que no tienen la ley, pero que sí la ponen en práctica, y recuerden que la costumbre se vuelve ley. Y por último, los reglamentos internos de trabajo, ¿verdad?, que también regulan la disciplina y el comportamiento de los trabajadores dentro de la organización. Por lo tanto, la relación laboral en sí es la prestación de un trabajo de persona natural subordinada a un empleador, que puede ser una persona natural o una persona jurídica, ya lo mencionamos anteriormente. El contrato individual de trabajo puede ser de forma verbal o de manera escrita, el cual se establece una relación para ejecutar un determinado trabajo, y por este trabajo habrá una remuneración determinada. Por lo tanto, tenemos dos tipos de forma de contrato: verbal, cuando no existe nada escrito, cuando solamente es la decisión de las dos partes de contratar a alguien, pero esto se da únicamente, ya sea en el campo, en las labores agrícolas, ¿verdad?, en labores agropecuarias, en el servicio doméstico, que lo regula la ley 666, y en trabajos cíclicos o trabajos que no son mayores de 10 días. Y por otro lado tenemos el contrato formal o escrito, que es el que más se utiliza en la organización, ¿verdad?, que se establecen cláusulas y se establece una relación contractual donde las cláusulas, ¿verdad?, tienen que respetar tanto el empleado como el empleador. Acuérdense que en derecho, cuando se firma un contrato, se adquiere
obligaciones, pero también se quieren derechos. Por lo tanto, en un contrato de tipo formal, tiene que tener elementos bien definidos dentro del contrato. Es importante lugar y fecha que se firme el contrato, o sea, la fecha de ingreso que va a tener una persona. ¿Por qué es importante esto? Porque a la hora que más 2 o 3 años después que esta persona se va, tiene que haber una fecha de ingreso para proceder a liquidar todas las prestaciones y las indemnizaciones que corresponden. La identificación de las partes, o sea, las partes tienen que estar bien identificadas con sus generales de ley, que son el empleado y el empleador, su nombre, su número de cédula, su estado civil, su profesión u oficio y su domicilio. Cargo y lugar de trabajo, tiene que estar definido el cargo que va a ocupar la persona. No podemos hacer un contrato sin un cargo específico, porque en el contrato se establece qué cargo va a desempeñar la persona, y así se rige bajo los manuales de funciones y de procedimientos que existen en la organización. Y lugar de trabajo, ¿verdad? No puedo contratar a alguien que vive en Managua y de repente le digo que va a estar ubicado en Rufi porque se me ocurrió así, ¿no? Sino que tiene que estar bien definido el lugar, la jornada laboral, ya sea en horas, ¿verdad? Que va a tener una jornada de, por ejemplo, de 8 a 5, con una hora de descanso de lunes a viernes. O sea, tiene que estar establecido el tipo de jornada que va a realizar la persona. El salario y forma de pago. En el caso del salario, el Código del Trabajo establece que es prohibido establecer en el contrato de trabajo prestaciones sociales. ¿Qué significa eso? Antes del Código 185 existía otro código laboral, o Código del Trabajo, donde se podía pagar prestaciones dentro del salario. Significa que una persona, por ejemplo, era contratada por una cantidad determinada y el empleador decía, ahí ya va incluido tu vacación proporcional y tu aguinaldo proporcional. Hoy en día eso es prohibido, por lo tanto, en el salario tienes que establecer lo que va a devengar la persona, y el pago de las prestaciones sociales, tales como aguinaldo y vacaciones, se pagan al final cuando termina la relación laboral. Y tiene que establecerse la forma de pago, si es quincenal, mensual, catorcenal, dependiendo de cómo paga la empresa. Y además también es muy importante dónde se va a pagar, ¿verdad? Está prohibido pagar en lugares públicos tales como cantina, bares, etcétera. Tiene que ser en lugares específicos. Y la duración del contrato, si es determinado o indeterminado. En el caso de los tipos de contratos, tenemos, ya lo mencionábamos, contratos determinados o temporales, que es por un determinado tiempo. Se le llaman temporales porque está especificado de qué fecha a qué fecha la persona va a laborar. Indeterminado cuando no se establece un periodo temporal, sino que por lo general se establece un periodo de prueba que puede ser un mes. En algunos casos existen organizaciones que, por lo técnico del cargo, por tal vez un cargo bastante técnico, bastante profesional, no se puede evaluar en un mes, pues a veces hacen periodos de contrato más de un mes. Tenemos contratos de tiempo parcial o contratos horarios que son por horas definidas. Tenemos los contratos con trabajador con discapacidad, y por último tenemos lo que es la pasantía, ¿verdad? Donde se establece una relación con las pasantías cuando la persona no es trabajador en sí activo. En el caso de los contratos determinados, pueden convertirse en indeterminados si ocurre lo siguiente. Si yo tengo un contrato determinado y se vence mi contrato y a mí no me dicen nada y yo continúo trabajando un mes mínimo sin que me hayan dicho, sin que me lo hayan cancelado o renovado, automáticamente se vuelve un contrato determinado. O si me hacen un contrato, luego me hacen prórroga de contrato, luego me hacen otra prórroga, y después de la segunda prórroga me lo vuelven a prorrogar, o continúo laborando después de la segunda prórroga un mes más. Por lo tanto,
quedó en contrato indeterminado. Hay que ser específico en algo. Cuando uno hace estos tipos de contratos, y cuando se elabora en el área de recursos humanos, tiene que tener cuidado cuando van los vencimientos de los contratos, para que no caer y que se vuelvan indeterminados. ¿Qué es lo que pasa? Hay organizaciones, por ejemplo, que te dicen, bueno, te voy a hacer un contrato de 3 meses. Terminó el contrato, se dice, te voy a volver a hacer otro contrato. Y no es otro contrato, sino que es una prórroga de contrato. ¿Qué significa eso? Que yo voy a tener un solo contrato, que es el inicial. El resto, si yo continúo trabajando en la organización, son prórrogas de contrato. Lo que me están haciendo es prorrogando el tiempo. No me están haciendo otro nuevo contrato. Ya el contrato ya lo firmé, que es el inicial. Y después lo que siguen son prórrogas de contrato. Por lo tanto, yo siempre he recomendado de que hay que definir primer prórroga de contrato, segunda prórroga de contrato, y ya después de la segunda, si yo hago la tercera prórroga, automáticamente la persona se convierte en un contrato indeterminado. Vamos a ver cuál es la diferencia, y muchas veces en las organizaciones, para no pagar ningún tipo de prestación, le hacen a los trabajadores un contrato por servicio profesional. Esto para deslindar responsabilidades en cuanto a pago, ¿verdad? Entonces muchas veces cometen muchos errores a la hora de que formulan los contratos, y cuando hay quejas, ¿verdad?, del trabajador, se va al Ministerio del Trabajo y miran que es un contrato real, que es laboral y no por servicio profesional. ¿Y dónde encontramos la diferencia? En los contratos laborales hay una jornada, hay un horario, como ya lo mencionaba. Tengo que decir que la persona trabaja de 8 a 5 de lunes a viernes. En el caso de los contratos por servicio profesional no hay ninguna jornada. Y ahí es donde viene el error. Te hacen un contrato por servicio profesional y te ponen una jornada. No puede establecerse una jornada de servicios profesionales, sino que te establece un periodo de tiempo que vas a laborar. Por ejemplo, me dice, bueno, usted va a ser contratado para hacer un estudio de la universidad en relación a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y por lo tanto usted va a estar aquí 3 meses. Pero ya si me dicen que voy a venir de 8 a 5 a trabajar, ya eso son características de un contrato laboral. En el caso del contrato laboral se paga salario, y en el caso de los servicios profesionales se pagan honorarios, que son 2 figuras diferentes. En el caso de los laborales existe una subordinación directa, significa que yo voy a tener un jefe, que alguien me va a mandar a mí y alguien yo le voy a responder. En el caso de los servicios profesionales no hay una subordinación directa a nadie, sino que simplemente la persona por servicio profesional hace un trabajo y reporta a alguien, pero que no es su jefe. En el caso de los contratos laborales lo regula el derecho laboral, que es el Código del Trabajo, y en el caso de los servicios profesionales lo regula el derecho civil. Esto es muy importante. Los contratos laborales tienen que acumular prestaciones sociales. ¿Cuáles son las prestaciones sociales? Vacaciones y 13º mes, así como indemnización por año de servicio conforme al artículo 45. En el caso de los servicios profesionales no acumula nada. Significa que una persona que es contratada por servicio profesional ya sabe que va a recibir un salario, le van a deducir su IR, y al final que termine el contrato no le pagan nada más. Entonces, por eso es que muchas organizaciones ocupan la figura del contrato de servicios profesionales para esquivar el pago de estas prestaciones. En el caso del contrato laboral hay un cargo con funciones. En el caso de los servicios profesionales hay un resultado final. Y en el caso de los contratos laborales existen deducciones de ley tales como INS y IR, y en los servicios profesionales únicamente hay una deducción del 10% del impuesto sobre la renta. La prescripción. Existe una figura de prescripción donde la persona o el empleador puede hacer uso de este derecho de acuerdo a la ley, y hay plazo establecido. Es cuando se extingue el derecho y obligación laboral mediante el transcurso del tiempo. O sea, que un derecho se pierde cuando pasa un determinado tiempo.
Las acciones que se deriven de la convención colectiva y del contrato individual prescribe en un año. O sea, hay convenciones colectivas que duran un año, pero el Código del Trabajo establece que incluso hay convenciones colectivas que pueden durar hasta 2 años. Para reclamar indemnización de incapacidad proveniente de trabajo o enfermedad laboral. Ustedes saben que si una persona laborando que tiene una enfermedad laboral que le impide seguir trabajando, o un accidente de trabajo que le da una incapacidad total, la persona puede hacer uso de este reclamo 2 años después. Las acciones que de las personas que dependían económicamente de un trabajador que falleció, ya sea por accidente de trabajo o una enfermedad laboral, se establece en el artículo 121 del Código del Trabajo que estas personas pueden recibir una indemnización de 620 días de salario. Por lo tanto, esa indemnización tiene un periodo familiar de 2 años para poderla reclamar. Por eso es que muchas organizaciones, para evitarse esta situación, lo que hacen es que contratan un CB, o sea, un colectivo de vida, un seguro colectivo de vida, que cubre al trabajador y paga esa indemnización cuando fallece, ya sea por un accidente de trabajo o por una enfermedad laboral. Los periodos de prescripción, en el caso que determina a través de la incapacidad o enfermedad, va corriendo desde la fecha que se contrae la enfermedad o en la fecha que se da la muerte. Prescriben en 6 meses las acciones para pedir nulidad de un contrato, prescriben en 1 mes la aplicación de medidas disciplinarias. O sea, si a mí me llaman la atención y yo cometo un error en la organización y pasa 1 mes y después de 1 mes me quieren despedir o me quieren sancionar por eso, ya no tiene efecto porque prescriben en 1 mes. Y también prescriben 1 mes cuando quiero pedir un reintegro de las labores de la organización. No corre la prescripción cuando son de trabajos de menores de edad, de los que tienen incapacidad, y cuando el trabajador está de vacaciones, permiso por enfermedad, accidente o maternidad. O sea, mientras una persona esté de vacaciones o de subsidio o por ejemplo suspendido o una suspensión colectiva o individual, no puede tomarse ninguna medida en contra de los trabajadores. También existe la figura de interrupción de la prescripción. Se interrumpe cuando se da una demanda ante la autoridad competente, o sea, se pide a través de un juez el reclamo del derecho. Cuando la persona reconoce expresamente, ya sea por palabra o por escrito, que está obligado parcial o totalmente hacia el trabajador por fuerza mayor o caso fortuito comprobado. Y los recursos que tenemos derecho en materia laboral, en la vía administrativa, conforme a la ley 290, ley de organización y funcionamiento de la parte del Poder Ejecutivo, son los recursos de revisión y los recursos de apelación. Tienen un plazo de 15 días después de la notificación y de 20 a 30 días, en el caso de recursos de revisión, 20 días, de apelación, 30 días para resolver la autoridad competente. En el caso que lo vamos a la vía judicial, ¿verdad? Ya los tribunales laborales, de acuerdo al artículo 6.8 y siguiente y 159 de la ley 815, que es la ley procesal del trabajo y la seguridad social, ¿verdad? Se puede interponer una demanda dentro de los 30 días, ¿verdad? En materia laboral, y 10 días posterior al juicio tienen que resolver. En la parte de lo contencioso administrativo, que es la ley 350, podemos demandar en 60 días y 10 días posteriores al juicio tener que una resolución. Y por último, el amparo, ¿verdad? Que podemos ir a los tribunales superiores. Gracias. Listo.